Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Ya me presentaron, soy el doctor Ángel Roberto Rivas Ramírez y precisamente con el motivo de este Día Internacional de la Salud Mental, pues vamos a revisar temas y datos que son de importancia precisamente en lo que concierne a los trastornos de sueño. Para empezar, antes tenemos que definir lo que nosotros vemos como salud mental. Si nos vamos a definiciones, vamos a encontrar pues ciertas divergencias en estas opiniones que se llegan a tener. Aquí nos basamos en lo que viene siendo la definición por parte de la OMS, donde la catalogan como este estado de bienestar, donde el individuo puede realizar sus capacidades, superar el estrés normal y aportar algo a la comunidad. Aquí es importante separar cómo ha habido un cambio sobre esta perspectiva que se tenía previamente en relación a la salud mental, donde al principio solamente era este mero estado de bienestar, incluso como esta cuestión de la tendencia a la psiquiatría de la felicidad. Sin embargo, pues se ve que esto es un estado dinámico, este es un estado donde sí la persona va a entrar en estados que a lo mejor son desagradables, que a lo mejor van a tener cierto malestar sobre su vida, sin embargo va a poder afrontarlos y utilizar esto para llegar a este desarrollo que la persona busca. Ahora, cuando hablamos nosotros de salud mental, muchas veces pareciera que nos quedamos con esto como si fuera un privilegio, como si fuera un lujo. Sin embargo, esta perspectiva que nos brinda la OMS va muy de la mano que deberíamos de nosotros tomarlo como un elemento integral de la salud general. Esto es un derecho básico, esto no es un lujo, esto no es un privilegio de las personas y como tal debería ser un componente esencial en la cobertura sanitaria universal. Pero principalmente, y haciendo hincapié en esto, cómo ha cambiado de su definición original a lo que nosotros consideramos hoy en día, es que no es nada más la mera ausencia de trastornos mentales. El hecho de que una persona tenga ausencia de un trastorno mental no garantiza que su salud mental sea adecuada. Y obviamente esto lo vamos a tomar ya que va a haber múltiples determinantes para la salud mental. Estos pueden darse tanto por características individuales, sociales, pues, como los atributos, las habilidades sociales que tiene la persona, como estas interacciones sociales positivas, la educación de calidad, un trabajo decente, vecindarios seguros, que como tal podemos ver nosotros que esto ya no depende muchas veces de la persona, que esto va a venir por parte de el Estado, del gobierno, del lugar donde se desarrolla. Y contrario a esto, ¿qué nos puede llegar a poner en más riesgo? ¿Qué nos puede llegar a ocasionar mayores alteraciones en la salud mental de la persona? El acceso a sustancias, el abuso de estas, las habilidades emocionales o la falta de estas que pueda llegar a tener la persona, secundarias a su crianza, a su entorno, u otros elementos como la pobreza, la violencia o una crianza severa, todos pueden influir de manera negativa y predisponer a la persona que presente alguna alteración dentro de su salud mental. Aquí es importante para nosotros aclarar, alguien puede estar expuesto completamente a todas estas situaciones protectoras, puede mantenerse libre de riesgo y aún así presentar estas alteraciones en su salud mental. O al contrario, personas que estén con estos riesgos y aún así no desarrollen esto, de ahí de este estado dinámico que se habla, que se busca identificar. ¿Cómo estamos en México? Aquí prácticamente me voy a disparar en el pie, porque si bien les comento que esta parte no va de la mano con la ausencia de trastornos mentales, este tema realmente da para mucho. Podríamos platicar sobre cómo estamos en situación de seguridad, en situación de educación, cómo estamos en acceso a la salud, porque pues prácticamente estamos hablando de cómo estos son determinantes para la salud mental. Por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar prácticamente en los trastornos y cómo se presentan estos para la salud mental del mexicano. Tomando en cuenta esto, la doctora Medina Mora en el 2003 hace esta encuesta psiquiátrica, esta encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, en la cual prácticamente desde 22 años hacia atrás
sigue siendo de los datos más establecidos de prevalencias que tenemos para México. Prácticamente 22 años y aún nos estamos apoyando en estas cifras para ir orientando sobre mucha de la información que utilizamos. ¿Qué encontraron en esta encuesta hace 22 años? Que prácticamente uno de cada 5 individuos llegaban a presentar un trastorno mental en el transcurso de su vida. Y que de estos, uno de cada 10 que tenía un trastorno mental, uno de cada 5 que llegaba a tener 2 trastornos mentales y uno de cada 10 que llegaba a presentar 3 o más trastornos mentales, recibían esta atención médica dirigida hacia la salud. Dentro de los trastornos, los más prevalentes, se encontraba el trastorno de ansiedad, aquellos que tenían mayor prevalencia, mayor cronicidad, que se encontraban en una frecuencia del tiempo mucho más constante, pero esto lo encontramos de manera distinta, ya sea si hablábamos de hombres o mujeres, siendo mucho más común la dependencia al alcohol, catalogada en ese tiempo, actualmente conocida como trastorno por consumo de alcohol, y la depresión mayor siendo más común en las mujeres. Ahora, actualizándonos un poquito y yéndonos para 2022, tomando en cuenta esto, la doctora Medina Mora utiliza estos datos que se dan en el Global Burden of Disease del 2021 y precisamente resaltan cuestiones importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí lo que quiero llamar la atención, están viendo en pantalla ustedes cuáles son las principales causas de años vividos con discapacidad para el mexicano. Podemos encontrar dentro del top 10 en el año 2019 tanto trastornos depresivos como trastornos de ansiedad. Y dentro del top 20 podemos encontrar el trastorno bipolar y a la esquizofrenia, los cuales les remarco acá. ¿Qué pasa de 2019 a 2021? Para empezar, la pandemia del COVID-19. Y entonces vemos que pareciera ser que los trastornos depresivos avanzan una posición. Actualmente en la tercera posición de años de vida, años vividos con discapacidad de los mexicanos. Los trastornos de ansiedad se mantienen prácticamente en el sexto lugar y el trastorno bipolar y la esquizofrenia se siguen manteniendo dentro de este top 20 de padecimientos. Pero aquí es importante mencionar, tan solo los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad conforman por ellos mismos el 64% de años vividos con discapacidad para todos los trastornos mentales. Prácticamente 2/3 partes de estos años vividos con discapacidad van a ser secundarios a trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Ahora bien, ¿qué pasa con los trastornos de sueño? ¿Dónde estamos en este punto? Tomando datos del ENSANUD en 2018, se reportaron, se registraron estos hábitos, estas cuestiones que el mexicano puede llegar a tener en su sueño, y dentro de esto encontraron que tan solo 1 de cada 2 mexicanos duerme periodos de sueño saludable, y en general, 1 de cada 5 llega a presentar sueño no reparador. Entonces, prácticamente podemos comenzar a detectar estas alteraciones que se llegan a presentar en el patrón del sueño de los mexicanos. Y, importante, 1 de cada 10 ha llegado a tener somnolencia al conducir un vehículo. Si tomamos en cuenta cómo se llegan a presentar los accidentes automovilísticos y cómo la somnolencia llega a tener un factor importante, pues comenzamos ahí como a dudar un poco sobre estas situaciones de morbimortalidad que pueden llegar a estar. ¿Qué más llega a pasar? 1/3 de la población, al menos por estos datos reportados, llegaba a tener problemas para dormir. Y 1 de cada 5 llegaba a presentar estas alteraciones como para llegar a considerar insomnio 3 noches por semana, siendo este más prevalente en mujeres que en hombres. Viéndonos un poquito más reciente, para ENSANUD 2022, me llama la atención y justo precisamente quería marcar para ustedes esta tabla. En este punto va enfocado a cumplimiento de guías de actividad física, sedentarismo y sueño en distintos grupos de edad. Y aquí lo que hicieron ellos es que tomaron en cuenta las recomendaciones de sueño por grupo de edad y vieron cuántos de ellos cumplían o no este patrón. Enfocándonos a sueño en un total, podemos ver que para escolares, tan solo un 37.2 de los escolares
cumplían con los requisitos necesarios para considerar que estaban teniendo sueño adecuado. Esto va subiendo cuando consideramos a adolescentes y adultos en un 51.9 y un 69.3%, pero vuelve a disminuir cuando hablamos de adultos mayores. Prácticamente la mitad de ellos estaba cumpliendo estas características de un sueño adecuado, solamente la mitad de ellos estaba cumpliendo estas características para decir que estaba teniendo un sueño adecuado en cantidad. ¿Cómo se relaciona todo esto? ¿Por qué a mí me debería de importar el hecho de los trastornos de sueño, de estas alteraciones que hay para dormir dentro de la salud mental? Pues bueno, para empezar se habla de que cuando tenemos estas alteraciones de sueño, hay una relación bidireccional con la presencia de otros trastornos mentales. Si bien se desconoce con exactitud la extensión a la cual podría afectar esto, se ha visto que mejorar el sueño de las personas tiende a mejorar su salud mental. Y algo que nosotros como psiquiatras tenemos muy en cuenta es que si nosotros logramos que nuestro paciente comience a dormir, múltiples de los trastornos que nosotros vamos trabajando tienden a mejorar. Pero lo contrario también es cierto. Y para nosotros muchas veces suele ser señal de alarma, por ejemplo, cuando un paciente con esquizofrenia, cuando un paciente con trastorno bipolar viene a alguna consulta de seguimiento y su familia nos reporta, ya veo como que ya no está durmiendo, veo como que ya está empezando a dejar de dormir. Eso para nosotros es una señal de que probablemente venga una crisis más adelante. ¿Qué pasa una vez que yo tengo una mala noche de sueño? ¿Qué pasa cuando yo me privo de sueño? ¿Qué pasa cuando no estoy cumpliendo estos requerimientos? Esto es tan solo algunas de las alteraciones que podemos encontrar a nivel psicológico en alguna persona que no tiene estas horas adecuadas, este sueño de calidad. Para empezar, se empieza a hablar de una pobre regulación emocional. La persona comienza a cambiar su estado de ánimo, tiende a tener una disminución en este afecto positivo, un aumento en el afecto negativo, pero hay acción a nivel de bastantes sistemas. Por ejemplo, una percepción aumentada del dolor. Persona que no duerme tiene más dolor que persona que está durmiendo de manera constante. De una pobre respuesta inhibitoria, pueden estar actuando de una manera impulsiva, se altera la memoria de trabajo, entonces tiende a ser más difícil concentrarse. Y esta parte de la percepción negativa de estímulos neutros es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en alguna cuestión alguien me hace algún comentario o yo veo una situación que en otro momento no me haría reaccionar, que en ese momento privado de sueño me hace sentir a mí incluso atacado, me hace sentir como que alguien me está pues demeritando, haciendo alguna cuestión negativa. ¿Cuál es el problema que encontramos nosotros cuando hablamos de este tipo de interacción? Que el médico y aún dentro de los mismos psiquiatras tendemos a conceptualizar al sueño como un problema secundario, como un síntoma. Ok, mi paciente llega con un trastorno depresivo y dentro de sus síntomas hay insomnio. Mi paciente tiene un trastorno de ansiedad y tiene problemas para dormir. Y sin embargo, nos centramos o nos enfocamos a tratar de manera primaria el trastorno de ansiedad y dejamos en segundo plano las alteraciones de sueño. Vamos a platicar ahorita un poco sobre por qué esto puede llegar a ser algo inadecuado. Voy a dar ciertos ejemplos ahorita tomando en cuenta esta relación que platicamos porque prácticamente nos quedaríamos cortos para hablar de cómo estos trastornos llegan a influir sobre el sueño, cómo el sueño llega a influir en estos trastornos. Entonces, más que entrar a profundidad, quiero dar algunos ejemplos para acentuar un poco más esto que les estoy mencionando. Por ejemplo, hace un momento el doctor Garza nos hablaba sobre estos pacientes que llegan a tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero ¿qué pasa con la apnea obstructiva de sueño? Resulta que la apnea obstructiva de sueño es una enfermedad prevalente en los niños, hasta un 5 o 7% llegan a presentarlos. ¿Y qué pasa? Que estos niños que llegan a tener apnea obstructiva de sueño llegan a presentar mayores alteraciones cognitivas, mayores dificultades para su aprendizaje
Y en aquellos que tienen una presentación combinada de TDA y apnea obstructiva de sueño, la presentación de los síntomas tiende a ser más severa que aquellos con cualquiera de estas patologías por separado. Aquí es importante también hacer la diferencia que dentro del abordaje de la apnea obstructiva de sueño podemos tener síntomas nocturnos y síntomas diurnos. ¿Qué me llama a mí la atención? Que el paciente que llega a tener apnea de sueño con sus síntomas diurnos puede tener trastornos conductuales, puede tener hiperactividad, puede tener déficit de atención, puede tener agresividad, puede tener pobre rendimiento escolar. ¿Quién más puede presentar esto? Un paciente con TDA. Y entonces muchas veces dentro del abordaje de diagnósticos diferenciales, porque a lo mejor el niño nunca mejora, porque está bajo tratamiento y sigue muy inquieto, y le revisamos la boca y tiene unas amígdalas enormes que prácticamente están ahí obstruyendo. Se aborda, se realizan estudios de sueño, se da el tratamiento dirigido y los síntomas mejoran. Y entonces vemos cómo estos síntomas pueden influir sobre la presentación que estoy viendo yo en mi paciente. De aquí en adelante vamos a hablar solamente de insomnio. ¿Por qué? Porque es una de las principales quejas de sueño que encontramos en el mexicano. Y al mismo tiempo porque nos importa hablar sobre estos síntomas, sobre el estado de ánimo. Pero es importante tomar en cuenta que el insomnio se puede presentar como un predisponente, es decir, que se presente antes del episodio depresivo en forma y funcione como un disparador, que sea un predictor precisamente porque si yo tengo un paciente con insomnio, tengo que empezar a sospechar que pueden llegar a venir algún otro trastorno mental después. Puede ser emergente, es decir, que se presente durante el episodio depresivo, que no estuviera, pero por estas alteraciones se llegue a presentar. O puede ser un perpetuante. Ya se resolvió el episodio depresivo, pero se quedó el insomnio después. ¿Por qué? Porque hay tratamientos farmacológicos que lo pueden estar manteniendo, porque ya se mantuvo en el transcurso del tiempo. De manera que un 41% de los pacientes lo presentan como un predisponente y un 29% como una situación que emerge o se mantiene después del episodio depresivo. La ansiedad, por su parte, es mucho más común que ésta sí preceda al insomnio. Es más común que la ansiedad llegue a preceder al insomnio. Entonces, el insomnio se llega a presentar en un 18% de los pacientes, en un 38% una vez que ya se instauró este trastorno de ansiedad y hasta un 44% una vez que ya se resolvió. Y, pues bueno, lo que ya platicábamos, que aquella persona con insomnio va a tener mayor probabilidad de desarrollar algún trastorno de ansiedad. Retomando también lo que mencionaba el doctor Garza en relación a la ideación y los intentos suicidas, porque en efecto, personas que lleguen a tener esta alteración llegan a presentar esta situación donde es muchísimo más frecuente llegar a tener ideas, intentos suicidas, y también puede funcionar como un predictor de estos. Ya para terminar, en este punto, es importante precisamente revisar la relación porque si bien esto es una pequeña embarradita de lo que pueden llegar a ser esta relación entre los trastornos de sueño y los trastornos mentales, podemos ver cómo existe una relación bidireccional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ya factores predisponentes que se mantengan, que estén ahí, como cuestiones neurobiológicas, cuestiones genéticas, mi personalidad, que me lleven a uno u otro. Pero una vez establecido este punto, a través del uso de sustancias, a través del tratamiento dirigido para alguna de estas dos, a través de alguna situación que me funcione como un gatillo, me puede llevar a cualquiera de los dos lados. Pero una vez que ya se estableció esta relación, la persona puede llegar a generar estos comportamientos maladaptativos, puede llegar a tener estas situaciones donde ya no duermo y entonces toda mi atención se centra en que no puedo dormir. Y esta preocupación puede llegar a tender a cronificarme el diagnóstico y favorecer que el paciente se mantenga insomne. Aquí esto aplica para cualquier trastorno mental, no solamente la ansiedad o la depresión. ¿Cuál es el mensaje? Las alteraciones del sueño nos empeoran la salud mental y el manejarlo de una manera adecuada, el ponerle atención a los trastornos de sueño que puede llegar a tener la persona, también va a ser algo beneficioso.
también nos va a dar una buena respuesta y nos va a favorecer mucho el pronóstico de nuestro paciente. Por mi parte es todo. Les agradezco por su atención y